Rafa. Perdón. Yo creo que ustedes. Yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Pues muy buenos días y bienvenidos a esta mesa sobre transformación digital como prioridad nacional. Damos la bienvenida a 3 líderes empresariales de 3 de las empresas que más están transformando digitalmente en nuestro país y junto a la máxima representante de la agenda y las políticas digitales del Gobierno que conforman esta mesa redonda. Buenos días a Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Fuencisla Clemares, directora general de Google en España y Portugal. Tony Ginjon, presidente de Huawei España. Buenos días, good morning. Rafael Brunini, director general de SAP en España. Buenos días a todos. La transformación digital es uno de los grandes principios que inspiran el Plan de Recuperación de Europa y de España. Nos jugamos el futuro como país según nos transformemos digitalmente. Ahora mismo estamos en este huracán de la COVID-19 que se ha llevado tanto por delante y que también ha acelerado tantos procesos que seguramente muchos de ellos eran necesarios. Y en este contexto se han conjugado, se dan la mano 2 dinámicas muy importantes. Y es que la transformación digital es crucial para las empresas y para el Gobierno y para Europa, pues lo han puesto como prioridad y uno de los motores para salir de la crisis y para impulsar nuestros países. Entonces, la primera cuestión es general para todos vosotros. ¿En qué punto creéis que se encuentran las empresas españolas en este momento tan importante de transformación digital? La idea es que, bueno, abramos la conversación y podamos participar todos, así que lanzo la pregunta. ¿En este orden o el que...? Lanzo la pregunta, quien quiera contestar, ¿en qué punto creéis que se encuentran las empresas en el momento de digitalización? ¿Cómo creéis que esta pandemia ha acelerado esos procesos? No sé si Carmen, ¿quieres empezar? Muchas gracias. Como bien has dicho, la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de digitalización de las empresas y del país en general. Era algo que ya sabíamos, algo que intuíamos y que además estábamos preparados como Gobierno para abordar. Yo creo que es toda una carta de intenciones que una vicepresidencia económica tenga de apellido de transformación digital y la propia creación de esa Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que fue de nueva creación. Pero la pandemia lo que hizo es que eso que sabemos que era importante de golpe se convirtió en urgente, ¿no? Y esas transformaciones que veíamos imprescindibles en el tejido empresarial español, pues nos han revelado que han sido la diferencia entre poder seguir trabajando o no, entre poder seguir educando a nuestros hijos o no, o entre poder tener pues, acceso a los servicios públicos, incluso a relacionarte con tus seres queridos, ¿no? Y eso lo que hace es que dentro de lo que ahora estamos viviendo, que es que posteriormente a esta crisis sanitaria tenemos de abordar una crisis económica, lo que queda muy, muy claro es que la reconversión o la recuperación económica de nuestro país pasa por la transformación digital. Y la mejor muestra de eso es, como bien has apuntado, que los fondos de reconstrucción y resiliencia europeos van a tener una componente digital tremendamente importante. Si a nivel medio de Europa se dedica el 20%, España ha redoblado la apuesta y el 33% de estos fondos se van a dedicar a la transición digital de la mano de un 39% de transición ecológica. Por tanto, yo creo que estamos en el momento adecuado para aprovechar, diríamos, esta situación, esta coyuntura que nadie queríamos, por supuesto, estar aquí, para hacer esos deberes que sabíamos que teníamos de hacer con un carácter de urgencia, pero sobre todo con una visión a medio y largo plazo para que estos fondos no solamente se dediquen a reconstruir lo que teníamos, a lo coyuntural, sino sobre todo a lo estructural, que es lo que nos va a garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Yo, si queréis, construyendo sobre lo que dice Karma, ¿no? Totalmente de acuerdo, que hemos visto una aceleración increíble, yo os diría, a nivel de usuario y de adopción de las tecnologías. Y a tu pregunta, Pilar, de en qué situación estamos, pues yo creo que lamentablemente cuando vemos el tejido empresarial español, pues no estamos lo digitalizados que yo creo que España debería de estar, ¿no? Bueno, yo tengo y probablemente Rafa también, ¿no?, la ocasión de trabajar con muchas empresas españolas. Yo creo que las multinacionales, honestamente, y las empresas grandes ya tenían la agenda digital encima de la mesa y estaban avanzando y estaban progresando bien. Para mí la problemática que tiene España es que al final tiene un tejido empresarial de pymes amplísimo
Y si tú coges, por ejemplo, estudios que tenemos de Cepime, pues antes de esta pandemia solamente un 19% de pymes españolas tenían la transformación digital como una prioridad en su agenda, ¿no? Eso para nosotros es clarísimamente insuficiente. Otro dato que os puedo compartir, solamente un 30% del tejido empresarial español está trabajando en soluciones cloud, cuando pues sabemos que ahí tiene que haber una transformación masiva, ¿no? Entonces, a tu pregunta, pues lamentablemente estamos por detrás. Para mí, clarísimamente, la transformación digital es fuente de competitividad, es fuente de crecimiento, es fuente de innovación y como decía Karma, es un gran momento y creo que el poder tener acceso a esos fondos, el que yo creo que ahora ya nadie niega que esto es clave, ¿no? Porque la pandemia lo ha puesto de manifiesto, pues yo creo que tenemos un camino por delante nuestro apasionante. Mr. Jin Yong, as the president of Huawei in Spain, Huawei has been in Spain already 20 years. Congratulations on your anniversary. How do you see the process of digitalization on the Spanish companies? En las What empresas are the españolas, challenges? ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Pues muchas gracias. También gracias por la Secretaría de Estado. Y lo que yo entiendo respecto a la digitalización es igual que lo que se ha dicho. Necesitamos esta digitalización no solo para los sectores digitales, no como SAP, Google y Huawei, sino para todas las industrias, todas las verticales. Y gracias al liderazgo generado por las industrias y, por supuesto, por una brillante punto de vista a largo plazo, yo creo que España tiene la estructura de fibra, ¿no? Y el acceso a las infraestructuras de 4G. Esto es esencial y crítico en términos de infraestructura, especialmente durante la pandemia, ¿no? Donde la gente tiene que conectarse de forma remota para estudiar, para trabajar, para su vida social, donde la fibra asegura estar ahí preparados. En lo que se refiere a la digitalización, la pandemia, por supuesto, es un elemento esencial en la aceleración. Y les voy a dar un ejemplo. Después de la pandemia, en China, todos los sectores, por supuesto, están muy ligados a la nube. Yo creo que España, en este sentido, va a pasar por un viaje similar al que hemos pasado. Yo creo que la conectividad es esencial. Las personas entienden cómo utilizar y tienen las capacidades para entender el funcionamiento, el uso de Internet, las verticales de la digitalización, tienen el know-how, ¿no?, de la industria. Hay que entender cómo introducir esta tecnología y también aumentar la productividad. Y, por supuesto, también el gobierno electrónico, ¿no? Y yo creo que no solo la conectividad y las aplicaciones son importantes. Hay que centrarse en estos 5 pilares y pensamos que este es el sentido en el que tenemos que trabajar conjuntamente, especialmente con la guía del gobierno, ¿no?, con los sectores, colaboración de sectores público-privados. Y en este viaje Huawei tiene un compromiso a largo plazo, en una inversión en términos de innovación. Y como has mencionado, en los 20 años que llevamos en España hemos apreciado una gran confianza por parte del público, de las instituciones privadas en España. Y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Rafa, si quieres continuar. Sí, Rafael, bueno, disculpa. la verdad que estoy de acuerdo con lo que se ha hablado hasta el momento de Carmen y Fuencislas. Yo, si pudiera resumir, yo creo que en este momento hay mucha incertidumbre, ¿no?, por todos lados. Entonces, luego del primer shock de la pandemia, ahora, digo, todas las empresas están como reevaluando las estrategias para ver cómo se asegura la continuidad del negocio, no solo por esta pandemia, sino esto nos ha enseñado que el día de mañana puede ser otra cosa y hay que estar preparado para lo imprevisto y para poder dar esa continuidad de servicios, ¿no? Y también ha puesto de manifiesto que algunos sectores estaban como por detrás, ¿no?, el sector industrial y sobre todo las pymes, ¿no? Y bueno, todos nosotros hemos visto el proyecto de Agenda Digital 2025, que está muy bueno y estamos todos de acuerdo y estamos con muchas ganas de comenzar a implantarlo, ¿no? Solo un pequeño mensajito para Carmen: no nos olvidemos de las pymes,
¿no? Porque las pymes son las que tienen la gente menos calificada, las que tienen los procesos menos maduros, las que tienen menos herramientas. Entonces, cómo con colaboración público-privada y con los procesos adecuados nos podemos asegurar de que se llevan su parte correspondiente, porque al final el tejido empresarial español es muy de pymes y está sufriendo mucho, ¿no? Entonces, por alusiones, Rafa, no solamente no nos hemos olvidado de ellas, sino que tenemos planes muy específicos y muy concretos para, como también decía Fuencisla, ¿no? Pues ayudar a esos sectores, a esas empresas que quizá no venían de una cultura digital previa, porque las grandes empresas de este país, y lo hemos visto en la mesa anterior, son grandes líderes en sus sectores y han hecho los deberes de la digitalización desde hace años, porque han tenido la visión, han tenido los recursos y han tenido las capacidades. Nos queda el gran tema pendiente de cómo ese tejido empresarial español, que es más del 70% de las empresas en número, pero que genera más del 80% de los puestos de trabajo, y que hablamos de pymes en España, pero deberíamos decir microempresas, porque son empresas muy de pequeño. Hay un reto de digitalización y hay un reto de llegar con capilaridad a poder hacer un impacto, ¿no? Y ahí el punto débil que tenemos en las empresas y en la agenda digital que tú mencionabas, hay dos grandes planes que les afectan de manera directa. El plan de digitalización de las pymes y el plan nacional de competencias digitales. Totalmente. Uno de los, hablaba Tony de la importancia de las infraestructuras de este país. Ha quedado claro durante la pandemia los puntos fuertes y los puntos débiles. Y las vulnerabilidades también han salido a la luz. Tenemos una gran conectividad, fruto de la inversión pública y privada de muchos años, pero la infraestructura en sí misma no es suficiente si no existen las capacidades. Las capacidades a nivel de ciudadanía española se tienen de elevar, porque es la nueva alfabetización, la alfabetización digital, pero sobre todo en las pequeñas y medianas empresas donde hace falta esa mentalidad, que a veces yo pongo la comparativa de que nadie duda que una startup es competitiva siendo muy pequeña. Un grupo de 5 personas pueden hacer una fintech y disrumpir un banco, pero en cambio una pyme de 10 personas la vemos débil, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el tamaño de una startup, pero tiene la mentalidad de la empresa tradicional. Entonces aquí el gran reto es acceso a la nube, sobre todo, es uno de los aprendizajes que yo creo que las pequeñas y medianas empresas han descubierto. Pues la adopción del teletrabajo que han tenido las pequeñas y medianas empresas ha sido impresionante. Yo cuando veo un bar y veo un código QR y nos hemos acostumbrado a ver como normal leer el código o pagar en el móvil o leer el menú en el móvil, esto si nos lo hubiéramos planificado no lo hacíamos ni en 7 años. Por tanto, nuestra capacidad de adaptación y de creatividad y de innovación en nuestro país es sin precedentes. Y ahí tenemos de ayudar a esa adaptación cultural y sobre todo el desarrollo de capacidades que harán la diferencia entre ser un país competitivo y no tengo ninguna duda. Y yo te diría que 100% de acuerdo. Yo creo que todos vemos el nivel del reto y la magnitud del reto, ¿no? Que realmente es cómo hacemos esto a escala en un sector que está muy fragmentado, que es pequeño, que tiene pocos recursos, que está tocado además por la crisis, ¿no? Como decía Rafael, y quizás no tiene ni recursos para invertir, y yo creo que ese es el reto que tenemos realmente como país, que es complicado, ¿no? 100% de acuerdo contigo que la capacidad de adaptación que tienen las personas es impresionante. Nosotros lo hemos visto, llevamos invirtiendo y formando en capacidades digitales mucho tiempo, pero también trabajando con empresas en esa transformación. Cuando tú a la gente le das un motivo, le das una visión, le cuentas una historia inspiradora y les formas, son capaces de adaptarse, ¿no? Y yo aquí diría que quizá el reto que tenemos como país, y yo veo que a nivel privado prácticamente todo el sector tecnológico está lanzando sus propias iniciativas de capacitación. Nosotros tenemos la nuestra, que hemos formado a más de 600.000 personas en España, que por cierto hemos visto desde el mes de marzo cómo crecían de forma orgánica el interés por la población española en esas formaciones. En el Google Trends yo creo que en el CESTIS, bueno, ¿no? Sí, no, pero lo veíamos, pues es que se nos multiplicó por 300 el número de gente que se nos apuntaba de forma voluntaria a los cursos. Quizá para mí creo que la reflexión aquí es, si hablamos de colaboración público-privada, ¿cómo hacemos para que todas esas iniciativas que tenemos privadas e independientes, cada una de nuestras empresas, sumen? ¿Y cómo hacemos para que tengan un impacto realmente transformacional? Y para mí creo que es ahí donde el Gobierno juega un papel
importante de vertebrar, ¿no?, esas iniciativas, de coordinarlas, de quizá ponerles una ambición común y de ayudar a que las hagamos y amplificarlas, ¿no?, y que sean mucho más grandes. Y para mí la clave aquí, el reto es ejecución, ¿no?, que realmente es la parte complicada. Estamos de acuerdo, este pero no quiero capitalizar la conversación. Sí. Estaba fluyendo muy bien, por eso no me he querido meter. Pero yo creo que es interesante que sigamos ahondando en lo que estáis comentando precisamente, porque una de las peculiaridades de los fondos europeos es que pueden inyectar mucho dinero que tiene que ser ejecutado en muy poco tiempo, y eso obliga, por una parte, a las empresas a transformarse muy rápido y a la administración pública a poner las políticas públicas necesarias para transformar. Si unos transforman transformación en inteligencia productiva, pues desde las políticas públicas, cómo se transforma en bienestar, en igualdad de oportunidades, etcétera. Entonces, la pregunta es cómo tiene que acompañar, Carmen, la administración pública a las empresas y a grandes empresas, líderes empresariales como vosotros. ¿Qué necesitáis qué se necesita de la administración? ¿Qué echáis de menos de la administración, de la española en particular, además? Pues le ha tocado a Carmen. A ver, primero, la Agenda Digital 2025 me parece un trabajo súper profesional y que aborda exactamente las cosas que hay que hacer. Yo creo que en el área que tenemos que mejorar, y no es un tema de tu responsabilidad, sino en general, estamos hablando de cloud, ¿no? O sea, se ha visto en este tiempo que aquellos países que tenían una mayor adopción al cloud han sido muchísimo más resilientes y han pasado por la pandemia muchísimo mejor, ¿no? Y entonces el cloud es una forma de acelerar la adopción de tecnología y digitalización. Entonces, claro, de alguna manera tenemos que agilizar los procesos de contratación de tecnología cloud en el gobierno, que hoy por hoy igual puedes estar un año, ¿no?, para tomar una decisión, para que se pueda, no sé, mediante acuerdos marcos, no sé, que hay que cambiar para acelerar y poder juntos, ¿no?, las empresas privadas junto con el sector público, poder ayudar al consumo de esos fondos y obviamente que se dediquen a aquellas cosas que van a tener un impacto mayor, ¿no?, en creación de oportunidades a mediano plazo. Es decir, el plan por sí solo, si no hay una agilización en la parte de contratación de los servicios cloud, no vamos a poder, aunque pongamos lo mejor de cada uno, ¿no? Y si me permites, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que apuntaba Pilar es la clave, ¿no? En primer lugar, uno debe saber lo que quiere hacer, ¿no? Tener el diagnóstico correcto, porque si no haces el diagnóstico correcto, las soluciones van a llevarte a un sitio distinto del que querías ir, ¿no? Yo creo que todo el mundo coincide, todos los agentes sociales coinciden que las propuestas que estamos poniendo en la agenda digital y de manera más extensa en el propio plan España Puede, son las adecuadas, son las que el país necesita y hay un consenso absoluto en todos los agentes sociales. Por tanto, esto ya vamos bien, vamos bien. La segunda es que tuviéramos dinero y teníamos fondos para poder ejecutar esos planes. Y también lo tenemos. Y el tercer reto, bienvenido, es cómo nos lo gastamos, ¿no? Y cómo somos capaces de ejecutar en el tiempo que tenemos, porque además es un tiempo razonablemente, diríamos, con presión para que haya un impacto, ¿no? Y aquí yo diría que hemos hecho dos cosas bien, y perdona la falsa molestia, ¿no? La primera es que la Agenda España Digital 2025 combina medidas horizontales con medidas verticales. Es decir, hay planes que son transversales, conectividad, ciberseguridad, desarrollo de la industria, digitalización, Plan Nacional de Competencias, pero luego hay 4 macroproyectos tractores que apuntan a 4 grandes sectores importantísimos para la economía, que no significa que puedan ser más, pero empezamos, tenemos la primera fase haciendo foco, que son sanidad digital, turismo inteligente, movilidad sostenible, agroalimentación digital. Y lo que está diciendo es que a la par de hacer los cambios horizontales transformadores, que a veces es un poco, lo dicen los americanos, boiling the ocean, ¿no? A veces tienes una tarea tan ardua que todos los esfuerzos no ven impacto. Si combinamos esa labor de fondo de armario a largo plazo que el país necesita con enfoques estratégicos muy concretos en sectores productivos clave, ahí le vamos a ver un impacto en lo que es el crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que esto está bien planteado. El reto de ejecución que planteas tú lo estamos no solamente viendo, anticipando, sino viviendo, ¿no? Y la propia vicepresidenta económica anunció que se está trabajando en un Real Decreto Ley para agilizar y remover trabas administrativas a la contratación, a la adjudicación, a las subvenciones. Si no se moderniza la administración, no se puede modernizar España.
Y yo, que soy responsable de Administración Digital, una de las prioridades es también el plan de modernización de la Administración Digital, porque si nuestros trámites son farragosos, pues las empresas no van a poder ser ágiles. Por tanto, no solamente esto está presente en la agenda digital, pero sí que hace falta una labor previa que están haciendo pues la gente que conoce los procedimientos, de cómo podemos agilizar los procedimientos sin restar un ápice de seguridad jurídica, sin restar un ápice de exigencia y transparencia en el control del dinero público. Y en lo bien que seamos capaces de hacer esta labor, probablemente de ahora hasta final de año, seremos más eficientes en poder ejecutar lo que queremos ejecutar en el tiempo que tenemos. Perfecto. Aprovecho por speaking about what companies would need from administration. Hablando de la administración, me gustaría hablar de cuál va a ser el impacto del 5G en España, ¿no? ¿Qué tal, cómo le va a Huawei a ese respecto y qué necesitas Huawei de la administración para recibir apoyo? Sí, gracias por las preguntas. Desde la perspectiva de una empresa técnica, las digitalizaciones, desde el punto de vista técnico, pensamos que tenemos que tratar de desarrollar o inventar nuevos valores con las sinergias de 5 dominios técnicos y conectividades, ¿no? Uno es la conectividad, perdón, otro es la computación, el cloud, inteligencia artificial y las aplicaciones. Cuando hablamos de la conectividad incluimos la banda ancha, ¿no? Como la fibra óptica. En España ya lideramos esta posición con 80% de cobertura y luego hablemos del 5G. Es una tecnología fundamental en el mundo móvil que va a impulsar la economía de las comunicaciones en las personas y las cosas. También cubre los verticales y al consumidor. Creo que España se encuentra en la primera oleada del despliegue de 5G gracias a las iniciativas del Gobierno, no como los casos de usuario que se están viendo. Huawei ha participado en Galicia, ¿no? Con Telefónica, con Orange y con Vodafone también y hemos colaborado también con empresas más pequeñas y más grandes y con 50 casos de usuario cubriendo industrias agrícolas, transporte, electricidad, manufacturas, turismo y otras industrias. Así que desde estas iniciativas las personas se muestran muy interesadas, tienen un gran interés y desde mi punto de vista toda la sociedad del sector público-privado se siente más animada y más inspirada a la hora de la aplicación y de los proveedores, porque no es una cosa fácil, ¿no? de crear, ¿no? Necesitamos una serie de cosas como una inversión consistente, pero lo esencial es que la competición va a estar en las capas de aplicación, cómo transferir los casos de usuario a casos de empresa, ¿no? Monetizar las ventajas de las tecnologías. Y tenemos una gran ventaja y tenemos unas pymes brillantes, muchas empresas digitales. Y lo que quiero decir es que tenemos que crear un entorno amigable o fácil de utilizar para animar a las aplicaciones a meterse aquí, para crear buenas sinergias. Y yo creo que SAP, por supuesto, es una industria muy fuerte en cloud y Google también. Entonces tenemos la inteligencia artificial y el 5G y todos tenemos que realmente centrarnos en las aplicaciones y eso es lo que yo pienso. Por supuesto, Huawei invirtió hace 5 años en 5G. Tenemos las patentes, somos el número 1 en patentes en este sentido. Vamos a tratar de acelerar aquí en España el 5G y tenemos toda la confianza posible con nuestros técnicos para aplicar el 5G aquí en España y eso es lo que yo quería explicar. Gracias. Con respecto a 5G, yo estoy muy de acuerdo con Tony. El debate que tenemos en la industria realmente luego cómo desarrollar esas aplicaciones y esos casos de uso que no son obligatoriamente fáciles de desarrollar, ¿no? Y yo creo que ahí la clave es el desarrollo de ese ecosistema en España y de esos partnerships
Nosotros trabajamos mucho pues, con las operadoras, ¿no? Con los fabricantes para entender cuáles son esos casos de uso que realmente generan innovación y generan ese salto, ¿no? Diferencial en cómo hacemos las cosas y que traen impacto económico e impacto social y que realmente nos generan el próximo cambio, ¿no? Y yo creo que la gran dificultad en el mundo 5G realmente es eso. Son las aplicaciones, creo que oiremos hablar mucho, y el desarrollo de esos ecosistemas que nos permitan desarrollar todas esas aplicaciones y generar el impacto de forma escalable, que es lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que todavía faltan unos años por ver, pero que estamos entrando en el momento clave también del 5G. En el caso de la Agenda España Digital 2025, el despliegue de 5G forma una parte de los objetivos prioritarios dentro del Plan de Conectividad de España, ¿no? Y en concreto el objetivo 2025 es el 75% del territorio tenga cobertura 5G, pero no nos olvidemos de la banda ancha. Lo que tenemos que conseguir es que el 100% del territorio, que también es el objetivo, tenga banda ancha. Y justamente el Plan de Europa el Plan España Digital 2025 lo que debe servir es para aprovechar en esta reconstrucción de España, pero sobre todo en reducir brechas. Tenemos que aprovechar esta oportunidad en reducir brechas. Y una de las brechas, hemos comentado muchas, por supuesto socioeconómica, por supuesto brecha de género, brecha digital y brecha territorial. Entonces, la conectividad es la que vertebra los territorios. Lo estamos viendo ahora con el teletrabajo. Cuánta gente está yéndose a la segunda residencia pues para teletrabajar, ¿no? Y nos exigen conectividad en esa segunda residencia. Nos exigen conectividad los polígonos industriales que están fuera de las grandes ciudades. Por tanto, el 5G va a ser una gran fuente de oportunidad de generación de nuevos modelos de negocio. España es líder, además, en el número de casos de uso que hemos adjudicado a través de la empresa pública Red.es de casos de uso en 5G a nivel europeo. Tenemos más de 40 casos de uso en funcionamiento y estoy de acuerdo con Toni de que la clave luego es, gracias a esos casos de uso, generar casos de negocio y generar oportunidades para empresas desarrolladoras a nivel local. Pero que no nos olvidemos también de la banda ancha, que es la que vertebra los territorios, ¿no? Has nombrado, Carmen, fíjate, la brecha digital, la brecha rural, la brecha de la desigualdad, y es clave que esté precisamente en la agenda, ¿no?, de la Secretaría de Estado de Digitalización, porque España, que tiene un problema de paro estructural y sobre todo que tiene unas cifras altísimas de paro, es fundamental que todas estas transformaciones digitales de la gran empresa de las que estamos hablando y de país vayan acompañadas por la transformación de las skills digitales, de la transformación de los trabajadores, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo se va a acompañar o cómo creéis que se debe acompañar desde la empresa, desde las políticas públicas, esa transformación y esa formación que necesitan los trabajadores para incorporarse también a esta transición, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo compartido, lo ha apuntado muy bien Fuencisla. Las grandes compañías, tenemos aquí a SAP, a Huawei y a Google y muchísimas más, que quiero aprovechar para agradecer toda la ayuda que han hecho las grandes compañías ubicadas en este país, porque aunque sea europea, americana y asiática, son compañías españolas, llevan más de 20 años generando pues, puestos de trabajo integradas en nuestra economía. Y todas se han puesto a disposición de una manera sin precedentes al servicio del país y no hubiéramos podido entre todos salir adelante de esta crisis sin la colaboración público-privada, lo apuntaba Fuencisla antes, ¿no? Aquí no se trata de reinventar la rueda, se trata de aprovechar el impulso que ya el sector privado tiene muchos aspectos y el sector de la formación digital es uno de ellos, para alinearnos y para sumar fuerzas en la misma dirección, porque si no, este país tiende un poco a la dispersión, ¿no? A la falta de consensos, a que cada uno reinventa su rueda y intenta definir su espacio propio. Yo creo que estamos en el momento de sumar, de tener muy claro que cosas como la digitalización están por encima de cualquier debate de presente, incluso debate oportunista o debate político, que estamos hablando de algo muy serio, que son infraestructuras de país y que nuestra voluntad máxima es sumar y evidentemente el plan de competencias digitales, lo apuntabas muy bien, Pilar, es fundamental. Yo creo que es uno de los retos que tenemos como país, que se manifiestan en todos los índices de competitividad. Salimos mal a nivel desde el informe PISA, desde el nivel de la competitividad de nuestros parados, de la obesidad de las pymes, y ahí tenemos pues, un reto pendiente que no tengo ninguna duda que vamos a superar. Y hace falta alinear estos esfuerzos, ¿no? para sobre todo, sumar los esfuerzos del entorno privado al público con objetivos muy concretos de impacto y con alinear también esas competencias digitales que pensamos que son de cara al futuro, porque, como te apuntabas, tenemos un paro estructural muy importante, pero a la vez nos faltan 2 millones de puestos de trabajo por cubrir, en profesiones nuevas, en expertos de inteligencia artificial, de ciberseguridad, expertos de datos, que muchas veces tenemos de importar talento de fuera
a unos costes altísimos cuando podríamos desarrollarlos dentro. Bueno, eso debe estar en unas prioridades máximas, ya digo, por encima de otras diferencias, y la colaboración público-privada va a ser la herramienta más adecuada para llevarlo a cabo. Y yo, por complementar lo que dice Carme, creo que es que aquí tenemos que hablar, para mí hay dos ejes, ¿no? La educación y la formación, si quieres, reglada, sí, pero también está la capacitación de los empleados y de los trabajadores, y creo que aquí no nos queda otra que tenemos que trabajarlo todo y tenemos que trabajarlo de forma holística. Cuando hablamos de la educación, a mí hay un tema que me preocupa mucho en cuanto a la diversidad de género. Es que en España, pero esto no es una excepción de España, esto pasa a nivel global, no tenemos en ningún caso más de 20% de mujeres representadas en carreras técnicas. Y esto es un hecho global, ¿no? Y, por cierto, todavía más dramático, ese número cae cada año. Y a mí, personalmente, primero como mujer, pero también como líder del sector tecnológico, esto nos preocupa tremendamente, porque si queremos que nuestros productos, nuestros servicios, todo lo que diseñamos realmente sea inclusivo, tenemos que tener equipos que son diversos diseñándolos, pensándolos y desarrollándolos, ¿no? Si pensamos que el desarrollo profesional y las mayores oportunidades se van a dar vía el sector tecnológico, si no tenemos paridad de representación, ¿no?, de género cuando se inician estas carreras y no formamos técnicamente también a las mujeres, se nos empieza a abrir una brecha que luego es dificilísimo cerrar. Porque cuando queremos ir a contratar mujeres, y miro aquí a Huawei y a SAP, es que no encontramos mujeres capacitadas para poder trabajar. Y para mí esto es un drama. Y creo que para cambiar esto tenemos que trabajar primero en la escuela primaria y secundaria, porque tenemos que generar atractivo en las mujeres en el mundo tecnológico desde pequeñitas, ¿no?, desde que son niñas, y también como sociedad creo que tenemos mucho que trabajar. Y también diría, y aquí mea culpa el sector tecnológico, tenemos que saber posicionarnos muchísimo mejor y ser más atractivos para las mujeres cuando eligen, ¿no?, sus carreras, porque sabemos que se dirigen históricamente a carreras donde sienten que puede hacer un impacto social. Y yo creo que el impacto social que puedes tener trabajando en tecnología es impresionante, pero quizás no sabemos traducirlo bien como sector, ¿no? Y creo que ahí tenemos que trabajar. Entonces, creo que eso es un eje que tenemos que seguir trabajando, y para mí es muy importante que no se nos olvide. Y el otro es la capacitación de nuestros trabajadores, y creo que es una capacitación que no puede terminar nunca. Nuestros trabajadores, viendo el ritmo de desarrollo y de innovación que lleva este sector, pues tienen que estar formando y desarrollando nuevas capacidades digitales todos los días y a lo largo de toda la carrera. Entonces, yo creo que es muy importante que este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no?, todo el sector, y que espero que podamos hacer de forma mucho más amplificada junto con el Gobierno, no es ¿no?, como decimos, one-off, una vez y ya. Creo que tenemos que plantearlo como un ejercicio pues que está aquí para quedarse, y que tenemos que seguir mejorando en esas capacidades todos los días, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y mira, desde SAP estamos haciendo 3 cosas. Digo, una, hemos abierto las plataformas, un tema del COVID, de todo lo que es la capacitación, ponerla a disposición de todo el mundo. Luego, el punto que mencionas, ¿no?, es clave, el porcentaje tan bajo de mujeres en las carreras. Entonces, estamos yendo con equipos de voluntarios nuestros a las escuelas a contar historias, como dicen nuestros hijos, chulas, de lo que es trabajar en el mundo de la tecnología, ejemplificando lo que se puede hacer para motivar ya desde las escuelas a las mujeres a que se interesen por las carreras, ¿no? Y lo tercero es que tenemos soluciones de software que permiten identificar sesgos en, por ejemplo, cuando se definen los perfiles de los puestos que querés contratar, sí, que sin darse cuenta, porque históricamente a veces escribimos, ¿no?, la descripción de los puestos de una forma tal que estamos poniendo sesgos. Y ya nuestro software tiene inteligencia artificial embebida que te dice, no, mira, esto no está siendo suficientemente diverso, ¿no? Y bueno, entonces creemos que con esto estamos contribuyendo, pero hay muchísimo camino por recorrer, y hay que empezar desde abajo y siendo inteligente de ir con ejemplos de todo lo que se puede hacer y cómo se pueden realizar, y lo divertido que es trabajar en el mundo de la tecnología para lograr atraer más mujeres, ¿no? Las empresas más diversas está comprobado que son las más exitosas. Comprobado.
Yo creo que además, aunque sea desde el punto de vista de egoísmo empresarial, ¿no? Nadie se puede permitir el lujo de dejar el 50% del talento fuera, ¿no? Y ni solamente pues, ya pensando en ese consumidor, en esa persona que tiene que desarrollar los productos y servicios. Y en ese sentido, por supuesto, la sensibilidad de este Gobierno hacia lo que es la reducción de las brechas, y en específico la brecha de género, yo creo que no está bajo ninguna sospecha, ninguna duda. Y específicamente el Plan Nacional de Competencias, como tú bien apuntabas, Fuencisla, es una visión totalmente holística. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en cambiar los currículums de primaria y de secundaria y sobre todo en la formación del profesorado, en las nuevas herramientas de habilidades digitales. Estamos trabajando con industria, lo que es el upskilling y reskilling de la fuerza laboral existente, con empleo para el tema de parados de larga duración, parados jóvenes, en los cambios que ya se han comentado y ya se han puesto pues, a conocimiento público de la propia formación profesional de este país, que va a ser clave también para poder alimentar a los perfiles que necesitamos, porque igual no podemos esperar a una generación de universitarios para dotar a las empresas de esas capacidades. Por supuesto, con el Ministerio de Universidades también en nuevos grados avanzados, en formación específicas, nos hacen falta doctorados en inteligencia artificial y diversidad, pero también en esta formación transversal de la ciudadanía. Y desde Secretaría de Estado vamos a impulsar planes muy concretos de digitalización para mujeres y para niñas, pero también nos importa algo muy importante, y esto lo estamos también viendo con el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, que es, tenemos un objetivo de posicionar a España como un país atractivo para las mujeres profesionales y para las mujeres emprendedoras. Yo creo que en nuestro país podemos poner en valor muchísimas cosas que nos ha enseñado la pandemia. Yo creo que es un país ideal para teletrabajar. Tenemos muchísimos conocidos, y tú vienes de Estados Unidos, que bueno, desde que las compañías de Silicon Valley dijeron todos para casa a teletrabajar, yo no conozco a nadie que se haya quedado en Estados Unidos. Todos han venido a España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un país que tenemos de pensar si tenemos una gran capacidad de atraer también talento global, ¿no? Y en específico las mujeres, porque es un país donde la mujer pues, puede caminar segura por la calle, donde hay pues, muchas áreas de mejora en el ámbito de equidad salarial y de conciliación, pero que hemos hecho grandes avances y donde estoy convencida de que además del teletrabajo ha puesto en valor esa capacidad de conciliación que cuando volvamos a la normalidad y el teletrabajo no sea una esclavitud como ha sido ahora con Zooms 24 horas, podremos aprovechar las ventajas que eso tiene para la conciliación de hombres y mujeres. Sobre ese tema quería ahondar un poquito, pero Tony, Estoy de acuerdo. Me gustaría decir algo más sobre la desigualdad de género de hombres y mujeres, si vivimos en la ciudad o en el campo. Tenemos que ofrecer acceso a las tecnologías. Y si queremos ofrecer eso, tenemos que tener buena conectividad en las zonas rurales. Por ejemplo, tenemos que ofrecer esa solución. No es fácil porque el retorno sobre las inversiones cambia según si estás en la ciudad o en la zona rural. Pero estamos buscando soluciones para un despliegue coste efectivo. Y quiero destacar que la inversión para el desarrollo, para la investigación y el desarrollo es importante. Este tipo de inversión para nuestros países ha estado cayendo durante unos años, pero ahora está subiendo de nuevo con esta crisis. Me parece que es muy necesario prestar atención a estos aspectos porque así podremos retener el talento. Sin este tipo de inversión en I+D, nuevos servicios, nuevas tecnologías, la gente va a buscar oportunidades fuera. Estamos entre los 5 mayores inversores del mundo en este campo. Prestamos mucha atención a esto en España y durante los últimos 4 años hemos invertido más de 30 millones junto con las instituciones, los centros de investigación, las universidades y sobre todo este año hemos trabajado con 18 empresas y universidades. Hemos encontrado profesores fantásticos, muchísimo talento, gente joven con mucho talento y este tipo de inversión. Yo creo que el gobierno tiene que apoyar esta inversión de las empresas multinacionales.
Justo acabáis de nombrar el teletrabajo y vosotros, vuestras empresas, habéis sido los pioneros del teletrabajo. Antes de marzo erais la rara avis de la conciliación, de los horarios más flexibles, erais la envidia de todos los que no habíamos conocido el teletrabajo porque veníamos de empresas más convencionales. Quería que contarais un poco vuestra experiencia de cómo ha sido, cómo lo veis, en qué punto estamos, cómo os imagináis la España de dentro de 5 años, por poner una fecha de cómo creéis que se va a implantar el teletrabajo. Carme, como secretaria de Estado, también te quería sobre esto puntualizar también. Es un proceso complejísimo el del teletrabajo, o sea, el del cambio laboral que vamos a experimentar, ¿no? Y que estamos experimentando. ¿Cómo crees que de eso, que las políticas públicas es suficiente? La ley que acaba de aprobar el Gobierno, con mucha celeridad, hay que decirlo, ¿crees que es suficiente con esta regulación o hacia dónde debe de ir? Es un gran paso, yo creo que está en la línea correcta, ¿no? de actualizar tanto las leyes como la fiscalidad al nuevo entorno digital. El tema del teletrabajo, no se tiene en cuenta que también los funcionarios públicos han tenido ir al teletrabajo, ¿no? Yo siempre pongo en relevancia que pues, sacamos pecho de la capacidad que ha tenido nuestro país, de las redes, de que no se ha caído Netflix, creo que es el único país del mundo donde no se ha caído nunca Netflix. Yo digo que tampoco se ha caído la administración digital, ¿no? Y de la noche a la mañana cientos de miles de funcionarios públicos se tuvieron de ir a sus casas a teletrabajar cuando no habían teletrabajado nunca, y a diferencia de las grandes compañías tampoco estaba previsto que tuvieran un ordenador y una conexión desde su casa, sino que se tuvo de ir resolviendo durante el estado de alarma, dotando esos equipos, porque había, pero no había en la, digamos, dimensión que ha requerido mantener los servicios públicos. Y eso también ha supuesto un reto para las administraciones y lo está haciendo a todo ámbito, administración del Estado, local, autonómica. Y en esa transformación de habilidades, la administración pública también debe ser parte de ese cambio cultural, porque si no el país no puede funcionar. Y estamos de acuerdo en lo que decías, la ley de teletrabajo pues, ha sido imprescindible y va a ser imprescindible para que regular usos y abusos de esa nueva concepción más flexible del horario, que tenemos de intentar que juegue a favor y no en contra, que se convierte en una herramienta de flexibilización y conciliación, no una herramienta de esclavitud. Pero en general, o una herramienta de precariedad, que muchas veces también puede generar precariedad, ¿no? Pero en general, este debate que estamos teniendo ahora, tremendamente interesante, pone encima de la mesa la necesidad de volver a redefinir derechos y obligaciones en el mundo digital. En ese sentido, apuntar que desde Secretaría de Estado estamos impulsando y que verá la luz esta misma semana en consulta pública, si puede ser, si no la semana que viene, pero en los próximos días, la próxima Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía. Porque en este mundo digital tenemos que volver a pensar como sociedad qué nuevos derechos queremos preservar, qué cosas del mundo analógico nos traemos al mundo digital porque no estamos dispuestos a perder, pero qué nuevos derechos queremos reclamar pues, en este nuevo entorno. Tenemos de reclamar el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, que ya está regulado, ¿no? Por tanto, yo creo que es un momento de debate, de volver a pensar como sociedad cuáles son los nuevos derechos y que haya, como estamos impulsando, una Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía donde regule estas cosas en los ámbitos legales, pero también incluso en lo que son principios y valores que queremos reclamar. A mí, Pilar, me gustaría matizar una cosa, porque es muy curioso cuando miráis a las TEC, ¿no? A mí me dicen muchas veces, esto para vosotros no ha sido un reto porque ya trabajabais digitalmente. Yo quiero matizarlo porque ha sido, por la escala que ha tenido esto y la rapidez, también ha sido un reto impresionante. Es cierto que la mayoría de nuestros empleados ya disponían de un dispositivo y podían trabajar desde casa, pero claro, aquí la cuestión es que, bueno, en nuestro caso hemos tenido que mandar a más de 120.000 empleados a nivel global de la noche a la mañana a trabajar desde casa y otros tantos colaboradores, piensa todos los centros de atención al cliente y demás, que además tenemos también a nivel global, bueno, pues fragmentados por todo el mundo y que están dando soporte, ¿no?, a toda la infraestructura y a toda la empresa y que también había que mandar a casa de la noche a la mañana y en momentos donde el consumo y las plataformas, todas las plataformas se ponían en máximo estrés, porque claro, los picos de consumo que hemos tenido no los habíamos tenido nunca y teníamos que asegurar que todo eso no se caía y que todo eso funcionaba, ¿no? Entonces yo sí que te diría que si bien teníamos una cultura que era más fácil, si bien la mayoría de nuestros empleados estaban equipados, esto no tiene nada que ver con ahora todo el mundo 100% desde casa, ¿no? Y en 10 días, de la noche a la mañana. O sea, yo sé que la compañía cuando vio que esto venía dijo, esto va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Y fue un reto brutal. Yo creo que ha habido muchos aprendizajes de este proceso. Lo que pasa es que, ojo, porque yo creo que también lo que hemos vivido durante el confinamiento, trabajar desde la casa, con los niños en casa, compaginando, ¿no?, educación y
eso no es trabajar desde casa, ¿no? Y ese no es el trabajar desde casa, lógicamente, que estamos planteando ni que queremos a futuro. Pero dicho esto, hay muchos aprendizajes. La tecnología funciona. Creo que se han tumbado un montón de barreras en muchas compañías que decían esto no lo haremos nunca. Bueno, pues yo creo que eso va a ayudar a ese cambio. Nosotros hemos hecho muchos estudios durante este proceso y lo que te sale es que hay un grupo de empleados que están realmente contentos de este nuevo nivel de flexibilidad, que se sienten muy productivos, que se ahorran todo, ¿no? todo el tiempo que pasan en el coche, que pasan en atascos y que todo esto lo agradecen muchísimo. También hay puestos que sufren mucho, porque puestos que son de desarrollo creativo, de diseño, de innovación, todo eso sufre y hoy por hoy con las tecnologías que tenemos hoy disponibles es difícil solventar esto, ¿no? Y luego todo el mundo te dice lo que más echo de menos es el trato informal, ¿no? Ese trato social en la oficina que genera innovación, que genera productividad, que genera bienestar, yo creo, porque somos bichos sociales, ¿no? Y eso lo necesitamos. Entonces yo creo que ahora mismo cada empresa pues está haciendo este balance, ¿no? Por su cuenta y lógicamente todos nos estamos replanteando cuál va a ser el trabajo del futuro y yo creo que no será ni un extremo ni otro y que será algo en medio que tenemos que redefinir. Tiene muchísimo impacto en qué espacio necesitamos, en cómo redefinimos nuestros espacios, en las políticas de recursos humanos que hablábamos, ¿no? Si deslocalizo o no deslocalizo, ¿dónde cojo el talento? Sabemos que ahora la gran ventaja del poder flexibilizar todo esto es que puedes adquirir talento en cualquier sitio. Y como decía Karma, pues quizá España es un sitio muy atractivo para trabajar desde aquí y eso es una nueva propuesta de valor, ¿no? En un momento en el que hay una lucha por determinado talento frenética. Entonces tenemos que meter todo eso en la coctelera y ver qué sale. Todavía no sé qué va a salir. Espero que salga algo bueno, productivo, yo competitivo creo que algo bueno, seguro. Y que nos coloque bien en Europa. Rafa, no sé si quieres apuntar alguna experiencia. 100% de acuerdo con Fuensilles. Tú que has trabajado tanto, además, internacionalmente. Bueno, desde, yo de desde hecho España. trabajo remoto desde el año 96, con lo cual a mí personalmente no me ha causado ningún problema, pero lo que sí es cierto es que parece que las empresas tecnológicas, como tenían la capacidad y ya estaban preparadas, no ha sido fácil y ha sido fácil y no ha sido así, ¿no? O sea, mantener la motivación de los equipos. Lo que yo estoy muy orgulloso y aprovecho a agradecer a todo el equipo de SAP España, que somos casi 1000 personas, es que hemos logrado mantener en funcionamiento 8000 empresas en España que dependen de las soluciones de SAP sin absolutamente ninguna disrupción. Y eso, obviamente, es algo de los cuales estamos muy orgullosos, ¿no? Pero hay muchas funciones, las funciones comerciales, las funciones que están en contacto con el cliente, donde dejan de tener ese contacto con el cliente, o por ejemplo, gente que estaba reasignado a clientes nuevos, cómo construyen esa relación que en una cultura del contacto, de la comida, de la cena, del desayuno, de golpe no lo tienes, y cómo mantenés motivadas esas generaciones jóvenes y que sigan, ¿no?, trabajando, como decía Fuensilles, con los niños aquí, con los colegios mandando más tareas, más deberes que nunca, ¿no? Y entonces no ha sido fácil, pero tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que lo vamos a encontrar porque la tecnología está, la conectividad está, el talento está. Hay que adaptar un poquito los procesos y la parte de reconversión del reskilling, ¿no?, o el reentrenamiento de la gente para que sea un poco más inclusivo, ¿no? Y vuelvo a las pymes, que es ahí donde se va a sufrir un poco más, ¿no? Tony, estamos bien. Yo sé que I don't know if you want to comment something about how have you No sé si quiere decir algo sobre la experiencia de su empresa con este teletrabajo durante la pandemia. ¿Cómo ha sido y cómo ve el trabajo desde casa, el trabajo en remoto en España? Después de la pandemia. Sí. Después de la pandemia, bueno, hasta ahora todavía tenemos el 80% de nuestros empleados trabajando desde casa. Es necesario todavía, pero es diferente
ahora que antes de la pandemia, yo creo. Con la tecnología, este teletrabajo que está evolucionando es muy diferente ahora. La gente ahora acepta y reconoce que es una forma de trabajar muy eficaz y tenemos que colaborar con las empresas de telecomunicaciones para mantener las redes. Así que nuestros ingenieros ya conocen esto de trabajar en remoto, pero las tecnologías y su desarrollo está ayudando a mejorar la experiencia en el entorno del teletrabajo. Si hablamos de la pandemia, ahora lo llamamos la nueva normalidad. Y es lo que vamos a tener durante por lo menos 6 meses o a lo mejor un año o más. Tenemos que reforzar las habilidades de nuestros empleados. Para Huawei no es un gran problema porque estamos ya en este sector, trabajamos en el sector digital, pero muchas empresas más tradicionales, en las industrias tradicionales, necesitan ayuda, necesitan inversiones y planes específicos para conseguir esas habilidades digitales. Tenemos que juntarnos, trabajar con las universidades con iniciativas conjuntas como la Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo, y también tenemos iniciativas con distintas agencias gubernamentales. Queremos lanzar universidades digitales en Huawei y el objetivo es ofrecer plataformas digitales para la formación, para ofrecer esa formación a distintas capas de la sociedad, sobre todo las empresas y las industrias no digitales y las personas no digitales, para que puedan adquirir esas habilidades necesarias. Y es algo que estamos estudiando ahora, algo que tenemos en mente para después de la pandemia. La conversación es interesantísima, pero sé que los 4 tenéis unas agendas muy complicadas, así que con ese mensaje de queda muchísimo por hacer, la transformación digital, de eso va a depender el futuro de este país, con el vértigo de ese lema que repetimos tanto de no dejar nadie atrás y con el lema de que es muy estimulante este proceso en el que las empresas y desde las políticas públicas se transforma un país. Quería daros las gracias por haber estado aquí esta mañana. Carme Artiga, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, muchísimas gracias. Fuencisla Clemades, directora general de Google España-Portugal, muchísimas gracias. Tony Jinjong, presidente de Huawei Spain, muchísimas gracias. Y Rafael Unini, muchísimas gracias también, presidente de SAP España. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a vosotros. Pues estamos. Y si podéis rápidamente haceros una... Can we take a picture for the submit?